Parte 2. Capítulo 4. Hambre de números. La escuela estaba donde el pueblo empezaba a desarmarse. Un edificio bajo, de muros descascarados, con una bandera que se izaba solo los lunes y que el resto de la semana quedaba cansada a medio camino. El patio era de tierra dura, con piedras incrustadas que aparecían cada vez que llovía. En invierno, el barro se pegaba a los zapatos. En verano, el polvo entraba en la boca y en los ojos. En una sala poco visitada había un conjunto de libros baratos que nadie leía, le llamaban la biblioteca. No había calefacción. Había, eso sí, una pizarra verde con grietas blancas y un reloj que siempre atrasaba. El asfalto estaba lejos. Modesto llegó ahí como llegaban todos, caminando. Dominga lo dejó en la reja el primer día y no entró con él. Se limitó a acomodarle el cuello del chaleco y a mirarlo fijo. «Escucha más de lo que hablas», le dijo, «y no muestres todo». Modesto no preguntó qué significaba todo. Asintió. En la sala, los pupitres estaban rayados con nombres, insultos, dibujos torcidos. El olor era una mezcla de humedad, madera vieja, tiza y otras cosas más. La profesora, la señora Mella, escribía su nombre en la pizarra cuando Modesto entró. No levantó la vista de inmediato. «Busca un asiento», dijo, «donde encuentres». Modesto se sentó atrás, junto a la ventana. Desde ahí se veía el volcán a lo lejos, un ser que parecía observar la escuela con paciencia, mucha paciencia. La señora Mella empezó con sumas simples, cosas que Modesto ya sabía, aunque no sabía cómo las sabía. Para él, los números no eran símbolos abstractos, sino relaciones. No los veía como cosas separadas, sino como piezas que encajaban o no encajaban. Cuando algo no cerraba, sentía una incomodidad física, parecida a la que había sentido con la historia de sus padres. 2 más 3, dijo la profesora. ¿Cuánto da? Varias manos se levantaron. 5, respondieron a coro. Modesto no levantó la mano. Miraba la pizarra como quien mira un paisaje obvio. Bien, dijo la profesora. Ahora, 7 menos 4. Modesto seguía sin levantar la mano. Aquello no era timidez, era otra cosa, como si responder fuera innecesario. En el recreo, los otros niños corrían, gritaban, se empujaban. Modesto se quedó sentado en un borde del patio, dibujando figuras en la tierra con un palo, el cual tomaba delicadamente con su mano izquierda. Figuras inventadas por él, líneas que se cruzaban, cuadrados dentro de círculos incompletos, repeticiones. Cuando una figura no le gustaba, la borraba y empezaba de nuevo. «¿Qué hacís?», le preguntó un niño, acercándose con 2 más detrás. Modesto levantó la vista. «Nada». «Parece mapa», dijo otro. Modesto miró el dibujo. No había pensado en eso. «No», dijo, «no es mapa». «¿Y entonces?». Modesto no supo qué responder. El primer niño le dio una patada al dibujo y se fue riendo. Modesto observó cómo las líneas desaparecían bajo el polvo. Sintió una molestia breve. Le importó poco la destrucción del dibujo, menos la atmósfera de encerrona que dejó aire sucio alrededor, pero sí la interrupción del proceso. En la sala, la profesora empezó a notar cosas. Fue algo paulatino, un proceso lejano, algo parecido a una epifanía. En realidad, fue una acumulación de detalles pequeños. La rapidez con que Modesto copiaba ejercicios, la ausencia total de errores, la forma en que no tachaba nada, no borraba, sino que escribía directamente la respuesta correcta. Cuando revisaba cuadernos, el de Modesto parecía distinto. ¿Prolijo? No, tampoco más limpio, ni más ordenado. Era más, inevitable. «¿Cómo llegaste a esto?», le preguntó un día, señalando una resta con canjes que varios niños habían resuelto mal. Modesto solo escribía la solución y agregaba algunas cosas más, relaciones también correctas, sobre el resultado. Modesto miró el ejercicio. «No llegué», dijo, «ya estaba». La profesora frunció el ceño. «Explícame». Modesto intentó hacerlo. Movió el lápiz, señaló números, habló de equilibrar y de quitar de aquí para que no quede tan seco esto otro, y de cómo el resultado podía escribirse así o a ese con acento agudo, de manera de dejarlo mejor. La explicación no era incorrecta, pero no seguía el método enseñado. La profesora se quedó en silencio con las cejas levantadas.
¿Quién te enseñó esto?, preguntó. Modesto pensó en Dominga, en la bisabuela, en la roca. Negó con la cabeza. Nadie. La profesora no insistió, pero ese día, al terminar la clase, buscó un libro viejo en el armario de la sala. Era un texto gastado, con hojas amarillas y tapas blandas. Llévatelo, le dijo, míralo en la casa. Modesto tomó el libro con cuidado. No sabía leer todo, pero reconocía los números, las formas, los signos. Esa noche, se sentó junto al fuego y lo abrió. Las páginas hablaban de fracciones, de problemas que no se resolvían con una sola operación. Modesto sintió algo parecido al hambre. No un hambre de comida, sino una urgencia, una necesidad de avanzar. Leyó despacio. Cuando no entendía una palabra, la saltaba. Los números bastaban. Dominga lo observaba desde la cocina. ¿Te gusta?, preguntó. Sí, respondió Modesto sin levantar la vista. Está bien hecho. Dominga no supo qué significaba eso, pero asintió. En los días siguientes, la profesora empezó a traerle otros ejercicios. No se lo dijo a nadie. Simplemente, al final de la clase, dejaba una hoja con ejercicios doblada sobre su pupitre. Para la casa, decía. Modesto los hacía todos. No siempre entendía las consignas completas, pero entendía la estructura. Veía patrones donde otros veían cuentas. Veía simetrías, repeticiones, cosas juntas o que se podían juntar, ausencias. A veces llegaba a una respuesta distinta, escrita de otra forma, pero cuando la profesora revisaba, se daba cuenta de que era correcta. Esto no es para este curso, murmuró un día, más para sí misma que para él. ¿Entonces para cuál?, preguntó Modesto. La profesora lo miró con una mezcla de curiosidad y preocupación. Para uno que no está aquí. Un jueves, decidió probarlo. Escribió un problema en la pizarra que no estaba en el programa. Uno que había visto en un manual de enseñanza media avanzado y que incluso ahí causaba confusión. No dijo que era distinto. No explicó nada más. Resuélvanlo, ordenó. Tienen 10 minutos. Los niños empezaron a escribir, a borrar, a murmurar. Algunos se quedaron quietos, mirando los números como si fueran enemigos. Modesto miró el problema. Sin carga, sin dificultad. Sintió como estar frente al desayuno, con un día hermoso por delante. Era como ver una forma conocida, una secuencia incompleta que pedía cerrarse. Tomó el lápiz y empezó a escribir. Sin apuro, continuamente, con la seguridad de quien sigue un camino que ya existe. Cuando terminó se quedó mirando por la ventana, hacia el volcán. Tiempo, dijo la profesora. A ver. Empezó a revisar en la pizarra, pidiendo respuestas. Ninguna coincidía. Frunció el ceño. Volvió a leer el problema. Sintió una punzada de duda. Tal vez había sido un error plantearlo. Entonces miró hacia el rincón de Modesto. ¿Terminaste?, preguntó. Sí. Ven. Modesto se levantó y caminó hasta el escritorio. La profesora tomó el cuaderno y leyó. Sus ojos se movieron rápido por la página. Volvió a leer. Tomó un lápiz y revisó paso por paso. El resultado estaba bien. No, bien, para un niño de esa edad. Bien, a secas. ¿Cómo hiciste esto?, preguntó, y esta vez no pudo esconder la inquietud. Modesto se encogió de hombros. Se ordena solo. La profesora sintió un escalofrío. Aquel tono del niño. Modesto no estaba orgulloso, ni especialmente contento, solo estaba describiendo un hecho. ¿Te diste cuenta de que nadie más pudo?, insistió. Modesto miró a sus compañeros. Algunos lo observaban con hostilidad, otros con burla, otros con una curiosidad que pronto se volvería otra cosa. No me fijé, dijo. La profesora cerró el cuaderno despacio. Siéntate. El resto de la clase transcurrió con una tensión nueva. Al terminar, la profesora llamó a Modesto aparte. No le cuentes a nadie lo que hicimos hoy, le dijo. Modesto levantó la vista. ¿Por qué? La profesora dudó. Pensó en la escuela, en el pueblo, en los rumores que crecían rápido. Porque no todos entienden lo mismo al mismo tiempo, respondió. Y porque a veces, destacar es peligroso. Modesto asintió. No necesitaba más explicación. Esa tarde, mientras volvía a casa, pasó por el mismo lugar donde la semana anterior había dibujado figuras en la tierra. Se detuvo un momento, se rascó mínimamente su hombro izquierdo y volvió a trazar líneas con un palo. Esta vez, las líneas formaron algo distinto,
una estructura más cerrada que la anterior, casi simétrica. Cuando terminó, se quedó mirándola asintiendo lentamente con la cabeza. Sintió la misma incomodidad lógica de siempre, pero al revés. Todo cerraba demasiado bien. Por un instante, tuvo la sensación de que los números no eran solo una herramienta, sino una forma de escuchar. Levantó la vista hacia el volcán. Lo miró con su mano derecha apoyada en su hombro izquierdo. Tuvo la certeza, clara, firme, de que lo que había visto dentro de la roca y lo que había resuelto no eran cosas separadas. Y que, sin proponérselo, había hecho algo imposible sin darse cuenta. Esa noche, Dominga lo miró mientras cenaban. «Hoy te fue bien», afirmó. Modesto asintió. «Ten cuidado», añadió ella, después de un silencio. «El hambre también se nota». Modesto no entendió del todo. Supo, con una precisión nueva. Algo se había puesto en movimiento, y ya no dependía solo de él.